le damos gracias al Señor porque pues en este día se dio el grito en Dolores, no es que sea el grito de Dolores, ¿verdad? Sino que en Dolores Hidalgo se dio el grito de libertad, de independencia, ¿verdad? Y yo quisiera hoy hablar, haciendo un paréntesis de la boca como un arma de poder, pero quiero hacer un paréntesis y preguntarnos, ¿somos verdaderamente libres? En verdad, somos libres. Hoy quisiera mostrar a través de la Biblia, ¿verdad? Si esta libertad es real o no en nosotros. Se dice en el diccionario que la libertad, en un sentido amplio, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Nuevamente, libertad en sentido amplio es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que es la verdadera libertad? La Biblia nos habla de la libertad en el sentido de que Dios nos ha venido a ser libres. Cristo nos ha venido a ser libres. ¿Pero libres de qué? Creemos, ¿verdad? El mundo piensa así, como lo acabamos de leer, que tú tienes una libertad de obrar, de pensar según tu conciencia. El problema es que nuestra conciencia puede estar atada por pecado, por demonios, por la injusticia. Y pudiéramos decir, bueno, es que en mi conciencia dicta que ese coche, aunque sea tuyo, yo lo quiero y lo voy a tomar. Y eso ya, bueno, el presidente, ¿verdad?, más famoso de México, Benito Juárez, dijo que el respeto al derecho ajeno, esa es la paz, ¿verdad? Y pues eso es parte de la libertad. Cuando buscamos libertad es que estamos buscando paz. Entonces, quiero que vayamos a Romanos 11:26 y dice así: después de eso, ya me dio calor. Está haciendo frío, ¿verdad? ¿No? Está como que sí. Gracias. Libertad después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel. Hemos dicho que por la fe nosotros somos también herederos de estas promesas que Dios le ha dado a Israel, porque somos por la fe hijos de Abraham, y Abraham es el padre de la fe. Y dice, después de eso Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Quién es el Salvador? Él es nuestro libertador. Vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Esto, el libro de Romanos que está en el Nuevo Testamento, está haciendo alusión a la profecía del libertador que está en Isaías 61:1. Dice, anuncio de la salvación a Israel. El fiel servidor de Dios dijo, este es Isaías, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. El pobre está atado a su pobreza. Entonces pudiéramos decir que el pobre es esclavo de la pobreza. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, la buena noticia, ¿cuál sería? Pues la libertad. La libertad de esa pobreza que los subyuga, que los destruye. Mucho se ha dicho, ¿verdad? Los analistas financieros, los economistas del mundo, que la pobreza es un estado mental. Porque cuando alguien quiere salir verdaderamente de la pobreza, hay libros, hay mucha enseñanza. Que no es, el problema no es cuánto ganamos, sino cuánto gastamos. Y que la pobreza verdaderamente está en la mente, porque una persona que ya se dio por vencida para salir adelante no saldrá adelante. Entonces dice aquí, para darle un anuncio de buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos. Hermanos, si algo Dios anhela es que tú y yo dejemos de ser víctimas de las circunstancias. El afligido también es esclavo de su aflicción.
Por eso necesitamos la verdadera libertad. Porque el afligido está constantemente pensando, y es impresionante, hoy el Señor nos dice, baste a cada día su propio afán. Es un día a la vez. Entonces el afligido no solamente se aflige de lo que vivió ayer, está afligido de lo que está viviendo hoy y está afligido por el futuro. Mis hermanos, Jesús vino a darte a ti y a mí libertad de tu aflicción y de mi aflicción, de nuestro temor, de nuestras circunstancias, en el sentido de que en la mente creemos esto no va a acabar nunca, nunca seré libre de esta enfermedad, nunca seré libre de los problemas matrimoniales, nunca seré libre de los problemas con mis hijos, nunca seré libre de la situación financiera, en el trabajo y las circunstancias que tú y yo a lo largo de nuestra vida hemos vivido, para consolar a los afligidos. Entonces el afligido, para ser libre, necesita consuelo. El pobre, para ser libre, necesita buenas noticias. Y después dice, y para anunciarles a los prisioneros, y ahorita vamos a ver qué es lo que Dios dice de quiénes son esos esclavos o quiénes son esos prisioneros. Dice, pero la situación es que pronto van a quedar en libertad. Pronto van a quedar en libertad los prisioneros. Por eso es que tu boca es un arma de poder. Anuncia que pronto quedarán en libertad. Ayer una hermana me decía que ella ha estado trabajando con una mujer que es alcohólica y me decía, volvió a caer, y yo le decía, sí, porque el enemigo no la va a querer soltar. No es esa persona, no es ella, no es él. Y el mundo, al no darle una solución a un problema espiritual, ¿qué dice? Es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad. Lo catalogan como una enfermedad, pero realmente es una esclavitud. En el espíritu, en el alma. Personas que han sido tan dañadas, tan lastimadas, no encuentran una solución. Ahora, esta profecía se cumplió en Lucas capítulo 4, versículo 8. No lo puse porque dice exactamente las palabras que acabamos de leer en Isaías 61, y es Jesús abriendo el libro en la sinagoga de estas palabras en Isaías, y él dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Y ahí obviamente el pueblo de Israel se quedó, ¿cómo que se está cumpliendo? Y así viene la salvación, así viene tu libertad en el día en que menos lo esperas. Un día común y cualquiera el Señor te dice, hoy eres sano, hoy eres libre, hoy hay buenas noticias que cambiarán tu manera de pensar para que dejes la pobreza. Hoy hay tan buenas noticias que hay palabras de consuelo para aquellos que están afligidos. Hoy hay buenas noticias para anunciar a los prisioneros de su pecado, de su dolor, de su aflicción, de la soledad, del rechazo, de las malas noticias, del miedo, de la frustración, del enojo, de la ira, que pronto quedarán en libertad. Dele otro aplauso al Señor. Y ese nuestro libertador, el que habla esta mañana a través del libro de Juan, capítulo 8, 36. Capítulo 8 del 34 al 36, Jesús les respondió, y estoy leyendo la traducción del lenguaje actual para que nos quede claro, no haya dudas de lo que la Biblia está hablando. Y Jesús les respondió, ningún esclavo, ¿qué es el esclavo? El prisionero que está hablando Isaías. Ningún esclavo, porque la Biblia dice, hermanos, vamos a sufrir, pero que ninguno sufra por ser ladrón. Vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, pero que ninguno sea perseguido por ser ratero, por ser homicida. Y aún así, aunque no seamos ladrones ni homicidas, y hermanos, si en algún momento tú fuiste ladrón, homicida, un hombre o una mujer que estaba en contra de las leyes del Señor, hay perdón para ti. Hay consuelo para tu corazón, hay buenas noticias para tu vida, pero sobre todo hay libertad para ti. Hay libertad para ti. Y dice, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. Ningún esclavo
se queda para siempre con la familia. Entendamos que en los tiempos de Jesús y todavía en estos tiempos hay esclavitud. Aunque legalmente haya sido abolida la esclavitud en todos los países de este globo terráqueo, nos damos cuenta que todavía hay esclavitud sexual, hay esclavitud laboral en muchas áreas no solamente del continente americano, sino de todo el mundo. Y dice aquí que ese esclavo para siempre no se quedará en la familia. El que se queda para siempre, ¿quién es? Entonces tenemos que pasar, hermanos, del estatus de la esclavitud a las malas noticias, de la esclavitud a la pobreza, de la esclavitud a la aflicción. Tenemos que pasar a ser hijos. Tenemos que llegar a ser hijos, de ser esclavos del dolor, de la amargura, de la aflicción, de la ira, de todo lo que nos quita la paz, que serían las malas noticias, la pobreza, cualquier tipo de esclavitud. Tenemos que llegar a ser el hijo de la familia. Por eso veíamos el domingo pasado, Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la autoridad legal de llegar a ser hijos de Dios. Es Cristo el único que puede traerte libertad de la esclavitud que estás viviendo. Es Cristo el único que verdaderamente te puede hacer libre. Y dice, puede dejar en libertad al esclavo. Perdón. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, o sea, el hijo de la familia, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca, y ninguno de nosotros, tampoco le voy a pedir que levante su mano si alguien peca. Todos pecamos. Pero está hablando de una práctica constante también del pecado. Por eso, hermanos, si hay alguna práctica que a lo mejor tú no tenías hace 2 meses, hace 1 año, y te das cuenta que tiene 2 semanas, que tiene 3 semanas, que tiene 1 mes, que estás practicando un pecado que antes no era parte de tu vida, tú necesitas venir a Cristo. No esperes más tiempo. No esperes que ese pecado tome más terreno en tu corazón y en tu alma. Y dice aquí, porque cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, ¿qué dice ahí? Serán verdaderamente libres. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y eso es lo que necesita México. México necesita la verdadera libertad de su conciencia atada al pecado. Necesitamos libertad de la corrupción, necesitamos libertad de la trata de blancas, necesitamos libertad del robo, de las injusticias, necesitamos libertad y solo Cristo es la respuesta. No tengas pena de hablarle al policía de la esquina de quién es el Señor en tu vida. No tengas temor si estás ante un magistrado, si estás ante una persona del gobierno, a una persona quizá influyente. Porque quizá seas tú su única esperanza de vida. La vida es muy corta. Verdaderamente la vida es muy corta. Hoy estamos aquí sentados, mañana no sabemos qué será de nosotros. Por eso necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Ahora, la bendición de Dios trae libertad. Solo la bendición de Dios trae libertad a un individuo, a una familia, a una iglesia, a una colonia, a una ciudad y a una nación. Solo la bendición de Dios. Y es aquí, cualquiera que me escuche, seas mexicano, no seas mexicano, porque sabe, me impresiona desde que iniciamos las transmisiones en vivo de estas conversaciones, de estas meditaciones de la palabra. Nos han escrito desde Japón, latinos que nos están escuchando. Una mujer, Tere, ¿verdad? Que fuiste a Europa y me decía, pastora, me conectaba y sentía que yo estaba aquí.
Personas que han estado enfermas y que no pueden llegar, se conectan. Y quiero decirte, seas mexicano o no, Dios es el único que puede sanar tu tierra y tu país. Jesús es el único que puede hacerlo, pero su bendición es la que trae la libertad. Y quiero que vayamos a varias promesas del Antiguo Testamento, y cada una de estas promesas son promesas condicionadas. ¿Qué son? Promesas condicionadas. Quiere decir que lo que tú decidas traerá la bendición que está prometida. Vamos por favor a Éxodo 15:26. Les dijo: yo soy su Dios. Gracias. Yo soy su Dios. Yo soy quien les da salud. Yo soy su Dios. Yo soy quien les da salud. ¿Quién lo hace? ¿El gobierno? ¿El IMSS? ¿El ISSSTE? ¿El Seguro Popular? No. ¿Quién nos da salud? Dios nos da salud. Sí, y ahí viene la condición. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen mis mandamientos y mis leyes que hoy les doy y hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Y todos sabemos que Egipto fue un país arrasado por 10 plagas. 10 plagas que tenían que ver con 10 dioses, donde Dios trajo juicio contra esos dioses paganos. ¿Sí? Ellos veneraban a las ranas, veneraban las moscas y los mosquitos. Todos esos dioses que ellos veneraban, Dios trajo un juicio para liberar no solamente a Israel, sino para juzgar al pueblo de Egipto. Y hemos visto que muchos de los tsunamis y de los terremotos y de las cosas que suceden en nuestro globo terráqueo, muchas de esas ciudades y países han permitido alguna clase de pecado. Y Dios trae juicio. Éxodo 19:5. Si ustedes obedecen mi pacto, nuevamente está hablando de obediencia a sus consejos, a sus mandamientos, a sus leyes, y ahora dice mi pacto. Repita conmigo: Dios es un Dios de pacto. Y dice, y cumplen con la parte que les toca. Acuérdense que en un pacto hay un acuerdo entre 2 o más personas. Eso quiere decir que cada una de estas partes tienen que cumplir con algo que les toca. Y dice el Señor, y ustedes cumplen con la parte que les toca. ¿Qué nos toca a nosotros? Ya lo acabamos de leer: obedecer sus mandamientos, sus consejos y cumplir la parte que nos toca del pacto. Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Y después hace un paréntesis el Señor, sin tener paréntesis: toda la tierra me pertenece. ¿Será México de Cristo? Y declaramos que México es para Cristo. Declaramos y profetizamos y declaramos que en todo rincón, en cada ranchería, del norte al sur, del este al oeste, la palabra del Señor será predicada. La palabra del Señor será predicada. Deuteronomio 30 del 15 al 20. Pero hay una decisión que necesitamos tomar. Los mexicanos, los colombianos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los costarricenses, los venezolanos, todos nosotros necesitamos tomar una decisión. Y esto empieza por una decisión individual. Y conforme tú decides, tú serás de influencia para tus hijos. Conforme tú decides, tú serás de influencia para tu cónyuge. Conforme tú decides y tu familia decide, tu familia será un estandarte de bendición para las demás familias. Y dice, hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien, México? ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya bien, mal? ¿Quieren tener la vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios, y ahí viene la condición. ¿Quieres que te vaya bien? No hay otra manera. Amar a Dios y no al pecado y no lo que Satanás te ofrece. Amar a Dios y obedecen sus mandamientos, Dios les bendecirá. Esto trae libertad.
Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. ¿Se dan cuenta que esta decisión empieza en lo individual para bendecir toda una comunidad? Y aquí dice todo el país. Qué impresionante. Dice la Biblia que la oración del justo sana la ciudad. Es nuestra obligación pedir por esta ciudad, pedir por Coyoacán. Antes era de Iztapalapa para el mundo, ahora es de Coyoacán para el mundo. Es nuestra obligación pedir por Coyoacán, por el alcalde, por su gabinete, por la alcaldesa, ¿verdad? Es alcaldesa de la Ciudad de México. Por hasta de los policías, es nuestra obligación orar por el vecino. Y dice así, pero si son, dice, si obedecen sus mandamientos, Dios les bendecirá, vivirán muchos años en el país que van a recibir. Nosotros hemos recibido México. Gloria a Dios por México y viva México. Y viva Cristo en México. Y tendrán muchos hijos, ándele para que se les quite. Tendrán muchos hijos, pero si son desobedientes, ándele, escuche también esto. Si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, ¿será el pecado un dios en nuestro corazón? Hemos hablado tanto de quitar la idolatría, de hacer a un lado la idolatría, las imágenes, pero ¿qué del pecado que está en nuestro corazón y que reina en nuestra vida y que controla nuestra mentalidad, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar? ¿Qué de ese pecado? Si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. Mucho se ha hablado de nuestro precioso escudo nacional. Y se ha dicho y se ha profetizado que eso es una profecía, que el águila devora a la serpiente. La serpiente simboliza la maldad y el pecado, y el águila simboliza a los hijos de Dios. Y el nopal, que pues tiene tanto que ver con los chinos querían apropiarse del nopal. Nel, está en nuestro escudo. El nopal es nuestro, ¿verdad? Por eso decíamos, cruzas la frontera a no sé dónde y traen aquí el nopal y no hablan español. Pero dice el versículo 19, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo, dice el Señor, a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Entonces la elección empieza por una familia, por un individuo. Ese varón, esa mujer que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces la clase de civismo que recibí en primero de secundaria, que no se me olvida, que dice, la familia es la base de la sociedad. La familia es el fundamento de la sociedad. La Biblia lo sostiene. Cuando una familia decide ser libre y en ese libre albedrío decide la vida en lugar de la muerte, la bendición en lugar de la maldición, entonces dice la palabra que amen a Dios y le obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio mexicano en libertad. Iglesia, yo sí creo que aunque nosotros seamos un puñado de familias, sí creo que ustedes están destinados a cambiar el mundo. Sí creo que a través de ustedes, Coyoacán o donde quiera que tú vivas, va a ser afectado irremediablemente para bien por causa de que Cristo vive en ti. Cada vez que entro al retorno donde viven mis papás, es una calle cerrada. A veces voy recorriendo las familias con las que crecí y que mi madre les predicó. Y bendigo a Dios por la vida de mi madre. Porque en esa calle, por una mujer que se levantó,
Les empezó a hablar a todos de Cristo. El de al lado llegó a servir y es anciano en su iglesia. El del otro lado es pastor desde hace 20 años. Por una mujer que les predicó sin temor. Por la vida de mi mamá. Gracias a Dios por ustedes, porque se convierten en héroes anónimos para salvar este país. Yo sí creo que tu vida es tan influyente que así como la vida de mi madre, que pudo influir en la vida de muchas familias en el retorno, usted pueda influir en la vida de sus compañeros de trabajo para traer una verdadera libertad sobre nuestro país. Dele un aplauso al que vive y que viva nuestro país. Y hoy que damos gracias a Dios por esta bendición de que vivimos en un país libre y soberano, usted pueda traer la verdadera libertad que solo Cristo, Él es el único. Ni Mahatma Gandhi, ni Hare Krishna, ni Zoroastro, ninguno de esos filósofos ni gente influyente ha podido decir: el que yo les libere serán verdaderamente libres. Levítico 26, Levítico 26, 3 al 9. Obedezcan fielmente mis leyes. Obedezcan. Nuevamente, la libertad es a través de la obediencia libre de tu corazón hacia Dios. Y yo les enviaré lluvia a tiempo. ¿Sí sabe usted que la lluvia nos trae vida? ¿Que los países donde no llueve son países pobres? Yo les traeré lluvia de tal manera que la lluvia simboliza bendición y a la vez libertad, porque cuando hay lluvia hay comida. Y dice así: yo les enviaré lluvia, ¿cuándo? A su tiempo. ¿Para que tengan qué? Buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. No está hablando de dinero, no te está diciendo te voy a dar un montoncísimo de dinero. No, está diciendo vas a tragar bien, perdón, vas a comer bien. Vamos a tener un buen pozole. Un nopal para los veganos, ¿verdad? Un nopal lleno de flor de calabaza, un poquito de queso, ¿ah? Un cuartito de Oaxaca. Sí, mi hermano, sí. Es parte, porque si hay lluvia, hay pasto, y si hay pasto, hay vacas. Y si hay vacas, hay leche y quesito, y también hay un buen T-bone. Una rachera tejana de 800 gramos. ¡Ay, Dios mío! Jugosa, ¿verdad? ¿Quién no quiere esto? Todos queremos esto, pero el mundo se ha ido tras sus dioses. Y dice aquí, si ustedes, perdón, ¿dónde estoy? Acá está. Okay. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad. Eso es lo que aman, es lo que necesita México. Yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes. ¿De quiénes estarán hablando? Ni tampoco de sus enemigos, pues ustedes fácilmente los derrotarán. ¿Se acuerda quiénes son los enemigos y los animales salvajes? Simbolizan demonios. Simboliza, no es tu suegra. Aunque a veces dices, yo creo que sí. Pues echa fuera a ese demonio que afecta tu familia. Sea, decimos la suegra, pero a veces es otra persona. Y necesitamos entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y dice, y esta es una promesa que quiero que subrayes en tu corazón, pues ustedes fácilmente los derrotarán. Llegarás a tu casa y dirás, espíritu de seducción, espíritu de homosexualismo, espíritu de fornicación, de robo, de adulterio, vete de esta casa. Vete. Fácilmente los derrotarán. Bastarán 5 de ustedes. Fíjese, por eso no quiero cerrar los grupos de oración, porque con que lleguen 5, fíjese, bastarán 5 de ustedes para hacer huir ¿a cuántos? A 100. Y 100 de ustedes harán huir a 10,000.
Yo, dice el Señor, cumpliré las promesas que les hice. Los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. ¿No es eso lo que anhelamos para México? Y si usted quiere seguir leyendo todas estas bendiciones, sígase hasta en su casa, hasta el versículo 43. Hasta el versículo 43, pero yo lo dejé hasta el versículo 9 porque anhelamos que nuestra nación sea poderosa. Yo quiero traerte un mensaje de esperanza para ti. Tu vida importa. Lo que tú haces, cómo te comportas, cómo hablas con las personas que te rodean, los vecinos están viendo si les dices los buenos días. Yo sé que ellos no contestan, usted sígale diciendo buenos días hasta que le contesten. Ya no le voy a decir buenos días. Pues le digo buenos días y se queda. Vuelve a pasar al otro día y buenos días. Sonríe. Yo no le voy a sonreír porque luego sonreímos y va en el otro. Sonríe. Hay gente que no puede dar ni siquiera eso. Una sonrisa. Tú demuestra tu libertad. Deuteronomio 7:9. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios. ¿Qué necesita México? ¿Qué necesitamos las familias mexicanas? Reconocer a Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Híjole, qué impresionante. ¿Te conviene obedecer a Dios, mamá, papá, abuelo, abuela? Sí les conviene. Porque Dios hace un pacto con los descendientes de quienes lo aman. Deuteronomio 7, ahora vamos a saltarnos del 12 al 15. Si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros antepasados. Si son obedientes, Dios los bendecirá. Subrayen, los amará. Los bendecirá otra vez. Los amará y los convertirá en un gran pueblo, y los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo. ¿Qué más anhelamos los padres de familia? Que nuestros hijos sean que. Por eso la gente nos ve, ve a una embarazada y dice: ¡ay! Otro hijo a esta ciudad. ¿Qué le espera a los hijos de nuestros hijos? Pues si usted y yo hacemos nuestra chamba, les espera ser felices. Si usted y yo hacemos nuestra chamba, no tenemos por qué creer las sentencias de muerte que la sociedad habla en contra de las siguientes generaciones. Porque si Cristo no ha venido es porque todavía hay gente que necesita ser salva. Así es que usted y yo tenemos mucho trabajo, hermanos. Y nuestro trabajo es cambiar al mundo. Pinky y Cerebro tenían razón. Nuestro deber es cambiar el mundo que te rodea. Amén. Necesitamos levantarnos todos los días y tratar de conquistar al mundo. Y ni veía yo eso nomás. Al principio llegaba: ¿qué piensas? Le decía Cerebro, en cómo tratar de conquistar al mundo. ¿Ah? Pero eso necesitamos hacer. ¿Por qué cree que hay tanto lucha de poderes? En las familias hay lucha de poder. A ver, manda si el marido, si la mujer, si los hijos, chamaquitos pequeñitos que desde chiquitos andan así echándole bronca al papá, y es una lucha de poderes. Y nos reímos porque con una patada los echamos allá lejos. Pero llega el momento en que crecen y ya una patada no los cambia. Bueno, no hablando de patadas, sino de una buena nalgada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está esperando a que tú y yo rindamos el control de nuestra vida a Él. Y esa es la verdadera libertad. Aleluya. Jesús dice, versículo, dice, nunca habrá. ¿A dónde me quedé? Si son obedientes a Dios, no terminé el 13. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará, los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará muy felices y les dará mucho ¿qué? Trigo, vino y mucho aceite. Todo esto tiene una connotación espiritual, pero habla también de la presencia del Espíritu Santo. Que el domingo pasado presenciamos que muchos de aquellos que no tenían la llenura y el bautismo del Espíritu Santo fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y dice entonces, además hará que tengan muchos
ganados en la tierra que les prometió a nuestros antepasados. Ándele, su arrachera está asegurada. 14. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. Señor, bendice México. Y créame, de los 14 medios, o cómo se le, de los 14, ¿cómo se le dice a estas? No, cuando es selva tropical, estepa. De los 14 climas que hay en el mundo, México tiene 13. 13. Estamos privilegiados, pero ¿sabe qué sucede en México? Que se ha alejado del camino del Señor. Y dice, después de, nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. No habrá una sola familia que no tenga hijos, también para que se les quite, ¿no es cierto? Los hijos son una bendición. Los hijos son la herencia de Dios para ti y para mí. No pienses, ¿qué hice para merecer este chamaco? ¿Qué hice? Estoy purgando mis pecados con este. Y luego me dicen, ¿cuántos tiene? 4. Ay, yo con uno no puedo. Cálmate. Si es una bendición, nada más que tú te tienes que aplicar. Lee los proverbios y dale con la vara bien chido. Y vas a ver que va a estar bien derechito, hasta paradito. Ya cuando le des, se va a parar. Porque hasta paran las pompas bien paraditas. Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme. Sanos en el nombre de Jesús. Cualquiera que los odie, hablando del odio los miércoles, cualquiera que los odie recibirá el mismo castigo que recibió Egipto. Ándele. En cambio, a ustedes no les pasará nada. Esta es la verdadera libertad que tú y yo necesitamos. Romanos 11:26. Después de esto, Dios salvará a todo el pueblo de México, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad de nuestro pueblo. Limpiará toda la maldad de nuestro pueblo. Perdón. Y termino. Bueno, voy a regresar a Juan 16:33. Estoy a punto de terminar, todavía no voy a terminar. Me faltan 1, 2, 3, 4 textos. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos recibiendo bendición? ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Que no les pase nada? Entonces, en verdad, necesitamos venir a Cristo. Y dice Romanos 11:26, el Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Hermanos, el juicio comienza por el pueblo de Dios. Es tú y yo que hoy tenemos que ser confrontados con nuestro pecado. ¿Cómo vamos a salir a la calle a traer buenas noticias si nosotros mismos estamos atados y no vivimos esa libertad? Entonces vamos ahora sí a Juan 16:33. Jesús hablando. En tu Biblia estarían estas palabras en rojo y dice, les digo estas cosas para que estén unidos. ¿A quién? A mí, a Jesús. Y así sean felices de verdad. Esta es la verdadera libertad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Acuérdense que estamos hablando de enemigos. ¿Y cuáles son esas malas bestias y esos enemigos? Demonios. Y Jesús nos ha prometido, Él ya los venció. Dime qué te hace falta a ti. Es que mi marido no deja de tomar, es que mi hijo no deja de drogarse, es que mi hija dice que es lesbiana, es que estoy viviendo esto, es que la pobreza. Hermano, dice la palabra que si tú y yo empezamos a ser tratados en lo más íntimo para ser libre de nuestro pecado, ¿por qué necesitamos que un fallecimiento venga a nuestra familia para acercarnos a Dios? ¿Por qué necesitamos que venga una crisis económica en nuestra familia para acercarnos a Dios? ¿Por qué necesitamos una separación para cambiar nuestra vida, nuestro carácter? ¿Por qué? Porque estamos atados y esclavizados al pecado. Y Cristo nos dice, si tú vienes y permaneces a mí y en mí, yo te libertaré, yo te haré verdaderamente feliz.
¿Por qué? Porque yo tengo el poder, he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Dáselo más fuerte a aquel que nos ha hecho libres. Tenemos un futuro maravilloso. Tenemos un futuro maravilloso. Tenemos un futuro maravilloso en Cristo. Tenemos un futuro maravilloso para México. Romanos 8:18. Estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos, ¿qué dice? Hermano, ya no vamos a quejarnos. Y mire que yo soy una mujer que se ha quejado mucho. Ay, es que si no hubiera pasado esto, yo no tuviera que estar haciendo esto. Es que si no hubiera pasado aquello, yo no hubiera pasado por esto. Es que si no hubiera pasado esto, mis hijos no hubieran pasado esto. Es que ya. Lo que estamos viviendo, dice la Biblia, que no es nada. ¿Puedes tomar la mentalidad del reino? ¿Puedes adoptar esa mentalidad y dejar de quejarnos y decir, bueno, Señor, pues a mí me tocó vivir esto? ¿Tú sabes por qué? Y la Biblia enseña que todas las cosas ayudan a bien. Y créame, lo que nosotros como familia hemos vivido nos ha ayudado a bien. Me llena mi corazón ver que usted y yo estamos aquí sirviendo al Señor, adorándolo, levantando las manos, diciéndole, adorándole, diciéndole que Él es el único digno de ser alabado. Ha valido la pena. Todo lo que tú y yo pasamos ha valido la pena. Ha valido la pena porque tú no eres el mismo. Por lo menos ahorita ya estás flojito y cooperando. Por lo menos ahora la rebeldía ha menguado. La soberbia ha menguado. El orgullo ha menguado. Y espero que el pecado haya huido. Que tú ya no seas el mismo de ayer. Estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Si los comparamos, porque delante de ti es un montón, delante de mí también, pero si los comparamos ¿con qué? Con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Y esa gloriosa vida la puedes experimentar el día de hoy. Aquellas personas que nos visitan por primera vez, si nos estás escuchando a través de esta transmisión en vivo y tú no tienes esta vida, hoy puedes tener la libertad que México no te puede dar, que los demonios no te pueden dar, que las riquezas no te pueden dar, que el sexo no te puede dar, que el dinero no te puede dar, que la fama no te puede dar. Solo Cristo te puede dar libertad. Solo Cristo. Por lo tanto, cuando estamos puestos nuestra mirada en el Señor, lo que estamos viviendo no es nada comparada a esa gloria. Segunda de Corintios 4:17. Las dificultades que tenemos ¿son qué? Fíjese, en Romanos nos dice no son nada. Y en Corintios ya nos dice el apóstol Pablo, bueno, son pequeñas pues. Porque yo sé que te duele. Son pequeñas. Y subraye, y no van a durar para siempre. Ese luto que estás viviendo, ese duelo que estás viviendo, no durará para siempre. Ese dolor que estás pasando, no durará para siempre. ¿Por qué? Porque si el Hijo les libertare, seremos verdaderamente libres. ¡Aleluya! Gracias a esas dificultades, fuerte el aplauso al Señor. Gracias a ese dolor, gracias a esa frustración, gracias a eso que hemos vivido, no somos los mismos. Aleluya. Pero gracias a estas dificultades, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque no debemos de olvidarnos que el pecado desata, dice Romanos 6, desata la ira de Dios. El pecado desata la ira de Dios y muchos de nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo por causa de nuestro pecado. Tú dices, bueno, es que no fue mi pecado directamente, pero fue el pecado de mis antepasados. Del padre, de la madre, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es una realidad. Y lo que estamos viviendo en México también es una realidad de que nuestros antepasados hicieron lo malo. La matanza del 68 en octubre. ¿Tú crees que esa sangre no está clamando justicia?
sí clama justicia. Antes de eso, el peso estaba a la par del dólar, pero una vez que vino esa matanza, el peso se empezó a devaluar hasta que tuvimos que quitarle, en los años 90, le tuvimos que quitar 3 ceros a nuestro peso mexicano. Porque el pecado desata la ira de Dios. Y por eso necesitamos predicar la palabra. Es que no sé si el Señor lo escogió o no, pues tú no sabes, tú predica. Solo Dios sabe si Él va a tocar el corazón de tal manera que esa persona pueda venir a Cristo. Y quiero terminar con este salmo. Si me lo ponen en las pantallas, Salmo 35 en adelante. Dice, cuando Dios se enoja, ¿qué desata el enojo de Dios? La idolatría, la desobediencia, el pecado, la rebeldía. Hermano, usted puede venir conmigo con algún consejero, con algún pastor o líder, y él te puede decir, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, pero no podemos vivir tu vida. Nuestro deber es desde el púlpito enseñarte, decirte, hablarte, pero tú decides, porque tú tienes un libre albedrío. Esa es una libertad que Dios te dio. Y como decíamos hace rato, empezando esta conferencia, tenemos una decisión que tomar. Tú necesitas tomar una decisión. Tu cónyuge no la va a tomar por ti. Hay mujeres aquí que vienen solas, el esposo no viene. Hay esposos aquí que vienen solos, la esposa no viene. Porque ellos han tomado su libertad para tener una verdadera libertad. Y el único que nos da libertad es Dios. Y hemos dicho que el único que puede bendecir nuestro país con lluvia, con frutos del campo, con cereales, con buen ganado, es Dios. Y es tiempo de que México voltee a ver a Dios. Y yo profetizo que no habrá ningún pueblo, ranchería, ciudad donde no se ha predicado el evangelio de Cristo. Porque vendrá nuestro Señor hasta que este evangelio sea predicado en todo lugar. Y dice, cuando Dios se enoja, ¿por qué se enoja? Por el pecado. Aún así, el enojo pronto se le pasa. Porque si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Entonces vendré, sanaré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando Dios se enoja, el enojo se le pasa pronto. Pero cuando Él ama, Él te ama, varón, por eso no has sido consumido. Él te ama, mujer. Él me ama, por eso sigo de pie. Porque cuando Él ama, su amor dura toda tu vida. Toda tu vida. Tal vez lloremos por la noche. Yo no sé cuántos de aquí están pasando una noche en su vida. Llora. Dios no te dice que no llores, ni te condena por llorar. Hoy quiero que sepas que la verdadera libertad la trae Jesús. Y Él ha vencido las fuerzas que gobiernan este mundo. Confía en Él. Llora si has sido atacado por el enemigo. Llora. Puedes llorar. Pero ese llanto durará una noche, lo que eso significa en tu vida, para cambiar tu corazón, para hacer de ti una mejor mujer, un mejor hombre, un mejor padre, una mejor madre, hermano, hermana. Porque la bendición de este país empieza por la familia. La bendición de este país empieza por tu decisión y mi decisión de ser diferentes. Vale la pena enseñarle a otros lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Tal vez lloraremos por la noche, pero por la mañana. Y yo profetizo que la mañana sobre México se acerca. Yo profetizo que la mañana sobre tu familia se acerca. Y entonces estaremos felices. Póngase de pie, por favor. Juan 16:33. Les digo estas cosas
Repito, Juan 16:33, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, hermano, ten valor. Levántate, la vida no es fácil, pero vale la pena vivir. Vale la pena ver un matrimonio restaurado. Vale la pena ver hijos restaurados. Vale la pena ver hijos que vuelven su corazón al Señor. Si tú empiezas, hay una promesa sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Tú y yo podemos cambiar el mundo. El día de mañana a las 10 de la mañana estaré en un desayuno con una mujer que se apellida Aguayo, que en el Perú, esta mujer con su esposo levantaron un movimiento contra el gobierno que se llama Con mis hijos no te metas. Y el Perú ganó el hecho de que en los kinder y en las escuelas de gobierno no se enseñara la ideología de género, porque ellos levantaron una voz diciendo: con mis hijos no te metas. Y creo que México necesita levantar su voz. Ore por mí, yo no sé por qué me convocaron, pero voy a ir. Y mientras yo estudiaba esto en la madrugada de este día, yo le decía: Señor, México necesita levantarse y volver a ti. Queremos que nuestros hijos sean felices. Queremos ser diferentes. Queremos ser este pueblo que la lluvia temprana y tardía caiga sobre sus campos. Queremos que haya fruto, que haya cereal, que haya ganado, pero sobre todo que haya libertad en las familias. Y la única libertad posible es en Dios. ¿Cómo? Utilizando tu propio libre albedrío, diciéndole: Señor, te entrego el control a ti. El control de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de los hijos de mis hijos, a ti. Vamos a orar. Y yo quiero pedirte, si hay aquí alguien que no esté seguro de tener esta libertad, que no esté seguro de tener la vida que solo Cristo puede dar, necesitas darle tu vida a Jesús. Y para ello necesitas también, a través de la oración, acercarte al Padre y decirle las siguientes palabras. Si quieren repetir conmigo, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego el control de mi vida. Gracias por tus buenas noticias. He sido esclavo del pecado y quiero ser libre. Perdóname por las malas decisiones que he tomado, que han traído esclavitud a mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi familia, te entrego mi salud y te entrego mis finanzas. Sí quiero las promesas que me das. Sí quiero la salud, quiero la lluvia sobre mi país. Hazme una persona influyente, que mis palabras sean armas poderosas contra nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, ordenamos que todo demonio que ha querido destruir nuestras familias se vaya, se vaya. Ahora nombra ese demonio y di: te vas en el nombre de Jesús. Te vas. Desintegración familiar, adulterio, fornicación, robo, rechazo, ilegitimidad. Empieza, iglesia, a hacer guerra espiritual, porque dice el Señor: Él ha vencido las fuerzas espirituales de maldad. Así es que empieza a decirle: vete en el nombre de Jesús. Lo que quiera destruir tu familia, dile, ordénale: vete en el nombre de Jesús.
porque si hay vida, hay esperanza. Si estamos con vida, hay esperanza de cambio. Es Cristo el que puede hacerte libre, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Oh, fuerte el aplauso al Señor. Aunque pase el tiempo, sé, tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Decláralo. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierde el control el Señor. Si tú le has dado tu vida a Cristo, eres verdaderamente libre. Que viva la libertad que Dios nos ha traído. Que viva Cristo en nosotros. Que viva en nuestras familias. Que viva Cristo en nuestra ciudad. Que viva Cristo en nuestra alcaldía. Que viva Cristo en los corazones de los mexicanos. Que viva Él en México. Que viva Cristo en México. Que viva. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a ser despedidos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por tus promesas. Todos queremos esas promesas. Todos las anhelamos. Queremos que estas promesas lleguen a cada familia mexicana. Que México venga a ti, Señor. Que México se acerque a ti. Gracias por habernos hecho mexicanos. Gracias por aquellos que dieron su vida para que México fuera libre. Gracias por Jesús que dio su vida para hacernos libres. Señor, hoy bendigo esta libertad en las familias que estamos aquí presentes y aquellas que nos escuchan a través de los medios de comunicación. Señor, te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros. Te doy gracias porque nos has hecho poderosos para cambiar nuestro entorno. Bendigo a cada matrimonio que está aquí presente para que sea libre de todo pecado, sea el matrimonio bendecido, el hecho sin mancilla, sea cada familia bendecida, los hijos bendecidos. Padre, gracias por cada familia que está aquí presente y bendice, Señor, las familias que ellos van a visitar esta tarde y el día de mañana. Que todo lo que hagamos nunca nos salgamos de tu protección. Que entendamos que tú quieres bendecir a México, pero hay una condición, y esa condición es que volvamos a ti. Ayúdanos a llevar a aquellos que no te conocen a que vuelvan a ti. Ayúdanos a ser una iglesia viva, eficaz, que crece y que se multiplica.
Gracias. Los bendigo para que esto suceda siempre. En el nombre de Jesús, gracias. Te amamos, Señor. Amén, amén. Y bendigo sus estómagos para que nada les haga daño. Que Dios les bendiga, iglesia. Los amo, los amamos.